Estamos en una sociedad que últimamente dice mucha gente que cada vez está más polarizada, ¿no? En el sentido de que las visiones del mundo, ¿no? La izquierda, la derecha, el feminismo, si no eres de una cosa eres de la otra, ¿no? Y parece que que estamos en como que hay guerra en la sociedad, ¿no? También hay guerra literal, desgraciadamente. Nuestra sociedad está últimamente como muy tensa, ¿no? En cuestión de debates, en cuestión de, ¿no? Y ¿por qué? Porque estamos todo el día pues conectados, informándonos, recibiendo información, soltando información, hablando y por conectados con la gente, ¿no? Y en Filipenses 4, del 8 al 9, nos dice, en esto pensad, ¿no? En todo lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Y ¿cuántas veces no quiero decir que estemos todo el día pensando en esto, ¿no? Pero lo que nos dice este texto de Filipenses es precisamente que pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros estamos, no todo el día, ¿no? Pero gran parte de nuestro tiempo metidos en lo que es falso, en lo que es miserable, en lo injusto, en lo impuro, en lo feo, en lo despreciable? En lo falso, hoy en día, que es todo tan falso, ¿no? La inteligencia artificial, que ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, qué vídeo ha sido grabado, qué vídeo ha sido manipulado, qué foto ha sido grabada, qué foto lleva 5.000 filtros. Hay muchas que se notan, sobre todo la vecina que no tiene arrugas en la foto, pero luego tú la ves todos los días, ¿no? Bueno, y estamos todo el rato como intentando, como metidos en lo falso, ¿no? En lo que es mentira, en lo que va incluso en contra del Evangelio, ¿no? Estamos enfocados en eso, enfocados en la miseria del ser humano, en lo que es, en lo injusto que es el gobierno, que me quita el 40% de los impuestos cada vez que si voy a heredar algo, y luego el 20% no sé qué, y me están robando, y no sé qué, qué injusto es esto, qué injusta es la sociedad, la impureza, en lo feo, en lo ¿Sí o no? Enchufas las noticias. ¿Y en qué están concentradas las noticias? En todo lo falso, en lo miserable, en lo justo, en lo feo, en lo especial. Y de repente, y todavía hay telediarios que dicen, bueno, hoy la buena noticia del día, te la ponen al final como si fuera lo único bueno que ha pasado en el mundo, ¿no? Y no estoy hablando de que ignoremos esta parte, ¿no? Pero lo que nos está diciendo Filipenses es que nos concentremos en todo, que pensemos lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. Puedes pasar. Gracias. Y dice, en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Este pasaje que nos invita a pensar en todo lo bueno, lo agradable, lo puro, dice, la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo estará con vosotros, ¿no? Es este pasaje. Y es precisamente porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y es como si tuviéramos una botella llena de aceite y agua y intentáramos mezclar el aceite con el agua. ¿Alguien lo ha hecho y lo ha intentado alguna vez, no? Agitas y tal, y ves que de pasados unos segundos el aceite vuelve arriba y el agua vuelve abajo, ¿no? Y venga, lo vuelves a agitar. ¿Por qué? Porque de forma natural se repelen, ¿no? El aceite es hidrófobo, es un intolerante, es hidrófobo, ¿no? O sea, se repelen entre sí, no hay forma, solo hay una forma, hay que hacer una movida química para poder unirlos, pero generalmente no. Y cuando estamos nosotros pensando y estando en ambientes, como hemos visto en la columna negra de antes, en estos ambientes, y cuando estamos pensando en todo lo horrible, en lo injusto, lo impuro, sentimos como ese rechazo y hay algo en nosotros, es como que hay guerra, ¿no? Hay como yo no quiero eso, ¿no? Y precisamente lo que está diciendo Filipenses es que no tenéis que estar en esto, tenéis que estar en lo otro, para así poder tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, orad por todo, estad tranquilos. Bueno. Y precisamente en una sociedad en la que parece que hay guerra constante, ¿no? En las redes sociales hay guerra constante. Sobre todo vamos a centrarnos en nuestro ambiente, no tanto en la desgracia de Ucrania, que está ocurriendo en Ucrania o en Israel. Dios plantó en el huerto del Edén dos árboles importantes en el centro, ¿vale? Dios crea todo
a Adán, a Eva, a los animales, y los pone en un huerto precioso, bueno, maravilloso. Y pone el árbol de la vida, ¿no? Un árbol que dice que aparece luego más adelante en la Biblia varias veces, ¿no? Este árbol también aparece en Apocalipsis. Un árbol dice que del trono y del cordero sale un río, y a ambas y en un libro de los profetas también dice que hay un río de agua de vida, que a ambas riberas de ese río crece el árbol de la vida, ¿no? Y da esos frutos, ¿no? Y dice que las hojas, que da frutos todos los meses, ¿no? Es un árbol que siempre da fruto, no solo en una temporada, sino siempre está dando fruto. Y que sus hojas sanarán a las naciones, dice, ¿no? Es el árbol de la vida el que hacía que fueran inmortales, ¿no? Inmortales en el sentido, bueno, eternos, por decirlo, ¿no? Pero también está el árbol, no pases aún, gracias. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, de este no podéis comer. Podéis comer del de la vida y de todos, pero de este no. ¿No? Es el principio del libre albedrío, ¿vale? No es el tema de hoy, pero bueno, uno tiene la elección de poder obedecer a Dios o no. ¿De acuerdo? Entonces, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? El ser humano cayó, la serpiente los engañó y terminaron comiendo de este árbol, ¿no? Esta es una predicación que escuché esta semana que nos recomendó Fer, es de Chris Vallotton. No sé si Fer cuando estuvo aquí predicó acerca de esto, no. Vale. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque Chris Vallotton, que es de la iglesia de Bethel, decía cómo el hombre todavía a día de hoy sigue comiendo del árbol del conocimiento del mal sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Sin el árbol de la vida, ¿no? Para resumir, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque de nuevo estamos hablando de contrastes, ¿no? Al principio lo hemos visto. Y este árbol dice que no tenía el aspecto de la derecha, ¿no? Era un árbol que iba a producir muerte, ¿ok? Y no tenía el aspecto del árbol de la derecha, tenía un buen aspecto. El aspecto del árbol de la izquierda, ¿no? Dice que su fruto, cuando fue Eva a comerlo, dice que su fruto parecía agradable, parecía que estaba bueno, parecía que, ¿no? O sea que el árbol en sí, lo malo era la prohibición que había sobre el árbol, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos el árbol de vida y el árbol que produce vida, ¿no? Este árbol, y el árbol que produce la muerte, ¿no? Y el punto estuvo en la desobediencia del ser humano. Bien, ¿por qué existiría este árbol? Un árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? Y es una pregunta que podéis decir, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué creéis que Dios quería evitar que el hombre conociera el bien y el mal? Filosofía. Creo que por evitarle dolor. Muy buena respuesta. Porque no estábamos preparados para ello. No estaba dentro del plan de Dios. No estaba dentro del plan de Dios. Bien, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Aparte de lo que acabas de decir tú, del libre albedrío, ¿no? Como tenemos la opción de desobedecer a Dios, ¿vale? Pero estoy de acuerdo en el que, y esto es algo un poco una interpretación personal, ¿vale? Lo dejo claro. Yo creo que efectivamente el plan de Dios era ahorrarnos todo el sufrimiento. Porque
Dios advirtió, ¿no? Si coméis del árbol, si conocéis el bien y el mal, aparte, o sea, el producto de esto será el pecado y la muerte, ¿no? Pero el hecho de conocer el bien y el mal, ¿qué te ocurre a ti cuando conoces algo que está bien? Ok, pero cuando te enteras de que algo está mal, es algo que empieza a tentarte. Dice Pablo en Romanos 7:7, que esto no lo he puesto, dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando alguien te dice, oye, hay un sitio, y de repente te describe ese sitio y dices, ese sitio es malo. Pero ha puesto en ti algo, ¿no? Acabas de conocer algo que tú sabes que está mal, ¿no? Pero ya hay algo que te tienta, ¿no? A día de hoy no somos capaces de gestionar y muchas veces de discernir el bien del mal. Incluso a día de hoy no somos capaces. El rey Salomón, que dice la Biblia que fue uno si no el rey más sabio, porque le pidió sabiduría, luego hablaremos de él. ¿Sabéis por qué le pidió sabiduría? Para poder reinar con justicia, para poder discernir el bien del mal. Y efectivamente, creo que Dios nos quería, en un principio nos quería ahorrar todo esto, ¿no? ¿Qué necesidad tengo esto lo dije ya una vez, qué necesidad tengo yo de conocer el mal? Ninguna. Pudiendo alimentarnos continuamente del árbol de la vida y disfrutar de todos los árboles que hay alrededor, absolutamente todo, la curiosidad de conocer, del conocimiento, ¿no? Del bien y del mal. Y eso nos llevó a nuestra perdición y a donde estamos hoy. Así que, una vez comieron, Dios dijo, no puede ser que tengas el conocimiento del bien y del mal y ser eterno. Así que os voy a quitar del árbol de la vida, os vais fuera del Edén, ya no vais a ser eternos, no vais a vivir para siempre. No puede un ser capaz de hacer el mal de forma permanente, por decirlo de alguna manera, ¿no? El diablo, la muerte misma, tienen fecha de caducidad, lo dice el último libro del Apocalipsis, ¿no? El último o el antepenúltimo. Dice que Dios en el final de los tiempos destruirá a la muerte, a la tumba y a Satanás. Y volveremos al plan inicial, al plan del árbol de la vida, ¿no? Y es muy interesante cómo de qué árbol continuamos comiendo a día de hoy, ¿no? Como seguimos, a mí me encanta el conocimiento, ¿eh? Me encantan los debates, me encanta. Pero ¿es más importante que el árbol de la vida? No sé si me estoy explicando. Es más importante el árbol de la vida. Un árbol que dice que trae sanidad a las naciones. ¿Qué dijo Cristo a la samaritana? Ríos de agua viva, quien beba de este agua, ríos de agua viva correrán de su interior, ¿no? Le dijo, si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber a mí, yo te daría agua, el agua del río que alimenta el árbol de la vida, ¿no? Dice Romanos 5, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, ¿no? Adán y Eva pecaron, por eso dice que los junta como si fuera uno, ¿verdad? El pecado de Adán, de hecho, se llama. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, Cristo, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y este es el contraste. Mientras más pecado haya, y a veces parece que en nuestra sociedad, madre mía, el pecado y no sé qué. En Romanos 1 y 1 Corintios 1, para que podéis leer estos capítulos en casa, ¿no? Dice, cuenta
Pablo cuenta pues la sociedad, los que estudiáis sabéis que era la sociedad de Corinto, ¿no? Donde había estado, y habla de esta sociedad, ¿no? Una sociedad idólatra, de inmoralidad sexual, de pum, 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 pum. Y dice, inventan nuevas maneras de pecar, ¿no? O sea, en plan de flipa, ¿no? Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Pasa el contraste, ¿no? Dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabéis qué? Salomón fue una persona que, como he dicho antes, un rey, el hijo del rey David, ¿no? Dice que era tremendamente sabio, que llegó a ser muy sabio porque le pidió sabiduría a Dios, ¿no? Y cuando le pidió sabiduría para poder reinar con justicia, Dios se sorprendió y le dije, pues mira, le dijo, no solo te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a dar lo que cualquier otro habría pedido, fama y riqueza, ¿no? Y ni aun con toda la sabiduría, con toda la riqueza, con toda la fama, fue un rey que se descarrió por desobedecer a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de se casó como con unas 1000 mujeres, adoró a los dioses de todas esas mujeres, ¿no? Y fíjate que curioso, dice en Jeremías 19:4, que no lo he puesto, dice, Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Dios había prohibido que ni siquiera el nombre de los ídolos y de esos dioses ajenos se mencionaran entre los israelitas. Como hemos visto al principio, cuando el mal viene a tu conocimiento, se abre una puerta de tentación para ti. O sea, que Dios había dicho, ni siquiera los nombréis, ni siquiera nombréis pues a Baal, a Asera, a todos los dioses que había por ahí, ¿no? Y sigue diciendo, dice, han llenado los que adoraban a estos dioses este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Conocimiento del bien o sea, el conocimiento del mal, precisamente, trae destrucción, ¿no? Y esto fue lo que hizo Salomón. Salomón decidió desobedecer y adorar a estos dioses, ¿no? Qué pena porque es un hombre que escribió el libro de Eclesiastés, escribió Proverbios, un tipo con bueno, como su padre, como David, que construyó el templo y finalmente terminó mal, ¿no? Dice Ezequiel 28:17, es el capítulo en el que, aunque se está hablando del rey de Tiro, pero es un reflejo de Satanás, ¿no? Y se explica cómo Satanás pues era un ángel tremendo, que estaba cerca de Dios y tal, y cómo cayó, ¿no? Y una de las cosas que dice es, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías 47:10 también está hablando de una ciudad que tenía esplendor, ¿no? Babilonia, pero dice, tu sabiduría y tu conocimiento te han descarriado y dijiste, yo soy la única y no hay otra, ¿no? Y en Jeremías 10:21 dice, en relación al pueblo de Israel, los pastores de mi pueblo han perdido la razón, ya no buscan la sabiduría del Señor, por lo tanto fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Quiero que os fijéis en esta frase, ya no buscan la sabiduría del Señor. Y esto fue algo que me ha tocado esta semana, ¿no? Porque creo que vivimos en unos tiempos que la Iglesia necesita sabiduría de parte del Señor. Y esta palabra sabiduría de parte del Señor parece que es como muy religioso, ¿no? Como, Señor, dame sabiduría, dame... Pero no es... o sea, no lo estoy diciendo de forma ligera, lo digo en serio. Lo digo, o sea, quiero que
que espero que podáis tomar conciencia de esto. Necesitamos sabiduría de parte del Señor. Dice Proverbios: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado buen juicio, ¿no? ¿Os acordáis del árbol que acabamos de hablar? Del árbol del conocimiento, del bien y del mal, del árbol de la vida. Hoy en día la sociedad, y hay mucha gente que es tremendamente sabia, pero le falta precisamente el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Y esto en Proverbios habla mucho de la sabiduría, de que adquieras conocimiento y tal, pero siempre dice, y es algo que Salomón en el libro de Eclesiastés, que bueno, se cree que fue Salomón evidentemente, al final dice, el libro de Eclesiastés es muy filosófico, para quien no lo haya leído, es una persona muy sabia, que casi seguro que fue Salomón, ¿no? Pero no se sabe al 100%, muy sabia, que empieza a decir, he probado de todo. He probado las mujeres, he probado el vino, he probado la comida, he probado la sabiduría, he probado de todo. Y dice, todo es vanidad de vanidades, todo es como perseguir el viento. Al final me voy a morir y nada ha servido, ¿no? Y este libro termina diciendo, lo más importante es el temor al Señor. Y en Proverbios lo dice muchísimo, es el temor al Señor, es la base de toda sabiduría. Y eso es lo que ocurre en nuestra sociedad de hoy, que hay gente muy sabia, gente muy entendida, gente de filosofía, de física cuántica, y sin embargo toda su sabiduría los mantiene en un orgullo, y toda esa sabiduría finalmente no vale para nada, ¿no? Y creo honestamente que es algo que dice, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte, ¿no? De nuevo este contraste entre la vida y la muerte, ¿no? Creo que cuando preparas este mensaje, la verdad es que es un poco difícil de digerir. ¿Vale? Pero creo que, y oraba esta semana, Señor, dame sabiduría para, por ejemplo, para poder llevar a los jóvenes en mi iglesia. Dame sabiduría para poder educar a mis hijas. O sea, con una verdadera conciencia de necesidad de que Dios, como dice Santiago 1, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se le dará. Y continúa diciendo, pero pedid con fe y tal. Bueno, en fin. Que pidamos, Proverbios una y otra vez dice, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Y no estamos hablando de, bueno, me voy a poner a estudiar mates, me voy a poner, que está muy bien, me voy a poner a estudiar las estrellas, me voy a poner a estudiar filosofía. Eso es maravilloso. Pero estamos hablando de sabiduría de parte del Señor. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Lo que está diciendo este pasaje y lo que vamos a leer es, el Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre. Tú y yo no, el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, dice, conoce los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Pasa al siguiente. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Podemos hablar acerca de, como decía al principio, del mensaje de la cruz, que es una locura. Sin embargo, el mensaje de la cruz es poder, ¿no? Y esto es un principio espiritual que solo la gente espiritual puede llegar a comprender, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que Cristo es la sabiduría, ¿no? Pero creo honestamente que en vez de perdernos en debates, perdernos en
en filosofías, como decíamos al principio, perdernos en tratar de diferenciar, no sé qué. Creo que lo más sabio es, Señor, directamente, dame sabiduría. En relación a esto, en relación a esto y en relación a esto. Que tu espíritu me dé sabiduría. Y parece que es algo, no sé, raro, místico, pero pide sabiduría. Salomón lo hizo y Dios se la dio. Aunque finalmente desobedeció, terminó mal, terminó, pues eso, rindiendo culto a ídolos y se le fue un poco la cabeza. Pero mientras en sus buenos caminos no fue algo glorioso, ¿no? Qué pena, porque dice que aún a Salomón, que Dios se le apareció en 2 ocasiones, ha acabado mal. Pidamos sabiduría como iglesia. Pidamos sabiduría como padres, como madres, como jóvenes, como gente para dirigir tu propia vida, para todo. Porque generalmente buscamos en otros lugares, ¿no? Pero Dios tiene sabiduría para nosotros. Creo que necesitamos sabiduría para este tiempo. Un tiempo en los que dice el libro de Apocalipsis y en un montón de versículos dice que tengamos cuidado, que tenemos que estar vigilantes, porque muchos de los que creen serán apartados y serán engañados en los últimos tiempos. Como hemos leído en Proverbios, busca la sabiduría y hallarás la vida. Despréciala y hallarás la muerte. Nadie quiere hallar la muerte por haber sido engañado. El ser humano al principio fue engañado. Mira qué fruto más bonito, pero si el árbol, pero ¿qué te ha dicho Dios? Que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Y Eva, no, de ninguno no, solo de este. Bueno, pero eso, si no vas a morir, vas a ser como Dios. Te va a dar sabiduría, esto increíble. Y el ser humano picó y cayó. La sabiduría de parte de Dios. Que bebamos de los ríos de agua de vida y que obtengamos la sabiduría de parte de Dios para los últimos tiempos. Y creo honestamente que es cierto, hoy en día te pueden clonar tu voz, ¿no? Lo metes en un programa, metes tu voz, capta tu timbre, el timbre de la forma en la que suenas, y luego pues hablas, otra persona habla y se escucha tu voz. Entonces lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? O captan tu cara de varios ángulos y luego otra persona se graba un vídeo y se pone tu cara. El deepfake. Y todavía hoy en día, para quien no lo conozca, pues hay inteligencia artificial que tú pones lo que quieres. Quiero una casa con los árboles que he puesto ahí son de inteligencia artificial. Digo, Google, escribí, ponme un árbol muerto y ¡pum! Lo generó. Es una imagen que no existe en otro sitio. Lo ha hecho la inteligencia artificial, ¿no? Tiene una base de conocimiento y no vamos a entrar, ¿no? Pero se acercan tiempos en los que diferenciar las cosas va a ser muy complicado. Quiero que pienses, ¿cuántas veces has dudado de que las cosas que dice Dios sean buenas? Al igual que Eva dudó de, bueno, tampoco será tan malo, ¿no? Es verdad, puede que el árbol en sí no fuera malo, pero Dios había puesto una prohibición, ¿vale? Entonces, cuando Dios dice que no se toca, no se toca. Pero a veces nunca te has planteado, y Dios, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué dices tú que esto? Si no es para tanto. ¿No habría sido mejor que esto fuera bueno y todos están contentos? ¿Nunca te ha pasado eso? Pues la presión es tan fuerte y la corriente es tan fuerte que viene en nuestra contra. Estamos tan metidos en la columna negra en vez de estar pensando en lo bueno, en la palabra de Dios, en estar sumergidos en el árbol de la vida. No, estamos metidos en los debates, y acabamos dudando. Pero Señor, esto no era mejor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pide sabiduría. Si hay algo que no entiendes, pídele sabiduría.
Yo ya lo he dicho aquí, ¿no? Pero yo una vez, cuando era adolescente, yo muchas veces oraba, ¿no? Le decía, Dios, la Biblia me aburre. Por favor, quiero entender la Biblia, quiero que me guste. Y fue una oración que Dios contestó. Pues si es tu caso, sé honesto y dilo. Así con todo, ¿no? Sé sencillo, Señor, esto me cuesta entender esto, me cuesta entender esto, dame sabiduría. Señor, no soy capaz de, no sé, de ponlo en el área, en el ámbito que tú quieras. Y Dios te dará sabiduría. Señor, guárdame de, no sé, estudia las escrituras también. Es un tema un poco denso, ¿vale? Porque es todo muy abstracto, sabiduría, es todo muy abstracto, ¿no? Pero espero haberme hecho entender. Eh, yo todavía hay cosas, aunque he estado muchas horas buscando pasajes y preparando esto, pero todavía hay muchas cosas que voy a seguir porque es un tema que creo que el Señor me está hablando a mí personalmente. Y fue lo primero que hice, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz y ser guiado por ti, ¿no? Porque y que tu sabiduría y que nos llenes de tu sabiduría para saber qué cosas hacer en este tiempo. Revélanos las cosas que el Padre está pensando para nosotros. Eso es una función, ¿no? Uno de los dones del Espíritu Santo dice que es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, ¿no? Dios te pone en tu corazón algo increíble, ¿no? Y escuché testimonios, ¿no? De cómo hay gente que... ¿Esto quién lo decía? Jimmy Aurora, me parece, Navalcarnero o Fernández, no recuerdo. Bueno, testimonios de cómo ha habido ingenieros que han soñado con diseños, ¿no? De parte de Dios para hacer un motor más eficiente. O sea, cosas alucinantes, ¿no? De cómo Dios pone su sabiduría, la sabiduría y cómo nosotros nos sentimos pequeños, ¿no? Cuando escuchamos es que el mundo tiene 4 billones de años. Bueno, yo no lo sé, no me voy a meter en este tema, ¿vale? Pero cuando niegan la existencia de Dios, ¿no? Con esa soberbia y con tantos argumentos y tú te sientes tan pequeño, ¿verdad? Pero dice Dios que destruirá y enloquecerá la sabiduría de este mundo. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Solo tienes que abrir el móvil y ver cómo nuestra sociedad se va. Se va. No quiero dedicarme a ser un experto en conocer el mal. Quiero ser un experto y concentrarme, como veíamos al principio, en lo bueno, en lo puro, en lo santo. Porque es el árbol, es solo Cristo el que trae vida. Y este mundo necesita ríos de agua viva.